Son nuestros invitados especiales de la noche de hoy. Antes de continuar, importante, el descargo de responsabilidad. Los equipos de los que voy a hablar esta noche, o de que vamos a hablar esta noche, son dispositivos de bienestar no médico hasta la fecha, hasta el momento. Tal vez lo serán en un futuro, pero a la fecha se consideran en la mayoría de los países a nivel mundial donde la tecnología ya ingresó, donde estos equipos ya ingresaron, son equipos de carácter no médico, son dispositivos de bienestar y no están destinados a diagnosticar, no están destinados a tratar o curar ninguna enfermedad o condición médica. Este equipo, MagnoSeek y el Eye Tracker, están diseñados únicamente para fines de bienestar general, tales como promover la conciencia personal de los patrones energéticos y apoyar opciones de estilo de vida proactivas. La información y los conocimientos que ofrece MagnoSeek, el buscador supremo, no sustituyen el consejo, el diagnóstico, ni mucho menos el tratamiento médico profesional. Consulte siempre, por favor, con un profesional de la salud colegiado, ¿okay?, graduado, certificado, ante cualquier inquietud o afección médica. El uso del dispositivo debe realizarse de acuerdo con las pautas proporcionadas por la compañía Pride International. Las experiencias individuales pueden variar y no se garantizan resultados específicos en ningún caso. Con esto dicho y claro, permítame entonces empezar con esta historia que me ha parecido interesante y espero que a ustedes también les parezca. Ha habido una desviación histórica en todo el tema del equilibrio de la ciencia médica. Antes del año 1800, los sistemas médicos globales compartían un principio absoluto, ¿okay?, que consistía en que la salud dependía del equilibrio sutil del cuerpo. Y resultó, de la noche a la mañana, en el siglo XIX, que se introduce una desviación alopática severa, abandonando la visión integral del ser humano. Es decir, el paradigma holístico estaba así. Antes del año 1800, hace más de 200 años, el enfoque se hacía en mantener el equilibrio biológico a través de remedios naturales y de métodos físicos, desde luego. Sin embargo, aparece algo que se llamó en ese entonces, y ustedes lo pueden encontrar, vayan a investiguen en Wikipedia, le llamaron la medicina heroica a inicios del siglo XIX. Intervenciones agresivas diseñadas para forzar físicamente al cuerpo, sacrificando la causa raíz por el control de los síntomas. Es decir, que se hizo prioritario controlar sintomatología y se hizo a un lado, se puso en segundo lugar. No estoy diciendo que lo hayan abandonado del todo, pero cobró mucho más relevancia e importancia enfocarse en síntomas, dolores, inflamaciones. La medicina se enfocó más en tratar de aliviar el sufrimiento humano, lo cual está muy bien, está excelente. Solamente que desafortunadamente como que se fueron quedando allí y se fueron olvidando por las razones que ustedes pueden imaginarse. Pueden ser múltiples esas razones, pero se fueron olvidando de la causa raíz de los problemas de salud, desafortunadamente. ¿Okay? No vamos a entrar aquí en detalle, podríamos quedarnos 3-4 horas hablando de esas razones por las cuales se enfocaron única y exclusivamente casi esta medicina farmacológica en manejar sintomatología. Hubo una persecución de la innovación, silenciando a muchos visionarios a inicios del siglo pasado. Vamos a hablar hoy un poquito de los grandes héroes científicos que sentaron las bases de la electrónica moderna, de la física cuántica y de los dispositivos que hoy les quiero mencionar. Nikola Tesla, este gran científico austriaco, defendió la corriente alterna, un sistema técnicamente superior capaz de transportar electricidad a largas distancias para iluminar ciudades enteras. Automáticamente, cuando se ven estos equipos, los ven algunas personas en esa época, en los inicios pues, de esta era de electrónica, entre ellos Thomas Alva Edison, a quien se le atribuyen una cantidad de inventos que posteriormente, décadas después, se descubrió, se encontró que no era el Thomas Edison el gran inventor, realmente fue Nikola Tesla. Y Thomas Alva Edison, que tendrá su crédito en la historia, nadie dice que no, pues tomó los trabajos y las investigaciones de Nikola Tesla y las presentó como propias. Triste historia, pero cierta. Y de manera un tanto solapada, temiendo la caída de su imperio de corriente continua, orquestó una implacable campaña de terror al público. ¿Qué tácticas utilizó? Llegó al punto de que para asociar el genio de Tesla, de Nikola Tesla, con la muerte, Thomas Alva Edison electrocutó públicamente animales, incluyendo un elefante de circo.
¿ok? Para que la gente asociara la electricidad con la muerte, tristemente. ¿Qué pasó entonces como producto de todo ello? Hubo un bloqueo final, un estrangulamiento financiero, ¿ok? Y Tesla, que había construido aquella torre con un objetivo revolucionario, que era transmitir energía eléctrica de forma inalámbrica y totalmente gratuita a todo el planeta, utilizando la ionosfera, que es parte pues de la atmósfera que nos rodea y que es gratuita. Claro, eso no obedecía a los intereses económicos de aquella época, de los grandes banqueros de aquella época y de los grandes industriales que estaban haciendo millones de dólares poniendo redes eléctricas y contadores eléctricos en cada hogar. Y, bueno, todo un sistema que bien pudo haber sido diferente desde aquellas épocas, pero que bueno, esto es simplemente un antecedente histórico, un ejemplo de cómo algunos personajes en la historia a través de los siglos, con grandes intereses económicos muy personales, destruyeron cualquier tipo de avance científico en beneficio de la humanidad. La tecnología sanadora tuvo que esperar décadas injustamente, tristemente, hasta que Royal Raymond Wright en 1930 recoge gran parte de esta investigación de Nikola Tesla y otros científicos y empiezan a crear dispositivos electrónicos usando frecuencias para ayudar a muchos de sus pacientes en California a recuperarse de múltiples enfermedades, entre ellas el temido cáncer. Pero vino la Asociación Médica Americana, aquí con nombres propios, ¿no? Un tal Morris Fishburne, vayan a Wikipedia, investiguen un poquito sobre este personaje. En los años 30, desató una brutal campaña de difamación contra Royal Raymond Wright, tristemente, y entonces hubo una destrucción, una persecución en todo Estados Unidos de todo el trabajo de Royal Raymond Wright. Enterraron, quemaron, acabaron, en fin, y le negaron no solamente al público estadounidense, sino a la humanidad durante décadas los grandes avances en electrónica para ayudar a la gente a recobrar su salud. Aquí hay un ejemplo de la época moderna, el doctor Carlos Jaramillo. Es un referente hoy por hoy de la medicina funcional integrativa. Ha enfrentado campañas sistemáticas de censura, incluso amenazas, por exponer, por ejemplo, el impacto destructivo del azúcar, entre otros, y desafiar a la industria de alimentos ultraprocesados. El patrón de desprestigio en la medicina contemporánea ha sido la persecución contra los profesionales que buscan la causa raíz metabólica en lugar de medicar simplemente para aliviar sintomatología. Eso se sigue presentando hoy por hoy tristemente, sin embargo, aquí continuamos. Son muchos los profesionales que hoy por hoy siguen alzando la voz. Son voces fuertes sobre la tierra. Héroes verdaderos, ¿no? Admirables. Que con suficiente integridad personal, suficiente amor por la humanidad, sí se preocupan porque sus pacientes, si son médicos, desde luego, pues estos personajes de los que hablo, pero también científicos, hombres de la industria, hombres y mujeres, que con suficiente integridad personal y conocimiento alzan la voz y dicen, no, señor, la salud, el bienestar no van por el lado de la farmacología, no es por ahí el camino hacia la recuperación de la salud. Si bien la farmacología y el sistema hospitalario salvan millones de vidas al año, en momentos de emergencia, de urgencia, aliviando el dolor y el sufrimiento humano, todo eso válido y ahí, al César lo que es del César, ¿no? Hay que reconocerles que hacen su trabajo muy bien. Sin embargo, cuando hablamos de recobrar la salud, hemos encontrado por experiencia personal, y no estamos aquí en una campaña de ir en contra de nadie, ni a favor de nadie en especial, sino simplemente basándonos en los hechos, en estadísticas, nos estamos dando cuenta que un gran porcentaje de la población que busca ayuda médica hospitalaria no han encontrado el camino hacia la recuperación final, hacia la recuperación de su salud, sino que, por el contrario, en esa dinámica de apaciguar sintomatologías, se han acostumbrado a los fármacos y llevan años, incluso décadas, tomando fármacos en una esperanza, tal vez, de algún día, a punta de farmacología, recobrar la salud. Y encuentran al final de los años que todo fue en vano, que si bien aliviaron sintomatología, sufrimiento y dolor, nunca lograron recobrar su salud. Triste, lamentable, sí, pero la historia está cambiando, mis amigos. Gracias a científicos, por ejemplo, como el Premio Nobel de Física en el año 1944. ¿Okay? Premio Nobel de Física al señor Isidor Isaac Rabi por registrar las propiedades magnéticas de los núcleos atómicos, poniendo los cimientos de las bases absolutas de la resonancia en la materia, en la física. Resonancia tiene que ver con emisión de ondas, emisión de frecuencias.
En 2003, un poco más reciente, Premio Nobel de Medicina, otorgado a Paul Lauterbur y Peter Manfield por sus descubrimientos para utilizar estas frecuencias en el desarrollo de la imagenología por resonancia magnética, la que utilizamos hoy por hoy en los hospitales. Se les agradece muchísimo. Imagenología, que es muy importante en el diagnóstico médico hospitalario. Muy, muy importante, mis amigos, hoy por hoy. Ese enfoque, esa ayuda diagnóstica, desde luego que ha sido muy importante. Pero vamos a ver hacia dónde, hasta dónde ha evolucionado esta tecnología a la fecha, hasta dónde los quiero yo llevar con esta información, porque no solamente este tipo de herramienta y tecnología se puede usar para imagenología y diagnóstico. Hay múltiples usos y de ellos les quiero hablar hoy. La ruta occidental entonces ha sido anatomía y estructura, imagenología, diagnóstico, rayos X, ¿ok? Escanografía, ecografía, maravilloso todo ello. Todo para detectar el problema cuando ya se ha presentado, cuando ha tomado forma física, cuando ya está el tumor allí, el quiste, lo que sea, como le quieran llamar, el mioma, lo que sea que está mal. La ayuda diagnóstica es maravillosa porque te muestra con total precisión y detalle dónde está el tumor, dónde está el problema. Maravilloso. ¿Ok? Esa es la estructura, la ruta occidental. Estamos hablando de Europa y América. ¿Ok? Distinto cuando hablamos de Rusia, China y Japón. Ellos son Oriente. Ellos sí, usan la imagenología, pero además toda esta tecnología en biocuántica la han utilizado para algo más. Ellos han ido muchísimo más allá y se han adelantado a la imagenología. Es decir, que con estos equipos de bioresonancia cuántica han logrado adelantarse incluso años, ¿ok? A la imagenología diagnóstica de rayos X, de rayos gamma, de, bueno, todos estos aparatos que tienen hoy en día los centros hospitalarios. Los rusos, junto con los chinos y los japoneses, dijeron, ¿y por qué no adelantarnos a la historia? ¿Por qué no adelantarnos un poco a las circunstancias y empezar a ver desde el punto de vista energético cómo están las células? ¿Ok? ¿Cómo están los rangos energéticos de las células, de los órganos? La biofísica espacial soviética es la precursora, mis amigos, de todo esto que les estoy hablando. No fueron los norteamericanos, no fueron los alemanes, no fueron los franceses, muy desarrollados en tecnología médica. Fueron los soviéticos, posteriormente los chinos y luego los japoneses, quienes, con grandes necesidades en el campo de la ciencia, de los viajes espaciales, de cuidado para sus astronautas, tenían que predecir, tenían que pronosticar, incluyendo, por supuesto, el tratamiento. Desde luego, no solamente era pronosticar, sino una vez se podía encontrar el problema, o sea, dónde iba ese problema energético ya para materializarse en cuestión tal vez de 1 año, de 2 años, de 3 años, con ese tiempo de anticipación ya ellos podían tomar medidas, ya podían empezar a hacer cambios drásticos desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista energético, bueno, desde todo punto de vista, podían ya ellos empezar a recomendarles a sus astronautas qué podían hacer, a sus hombres de ciencia, a sus científicos, a sus pacientes, qué cambios podían empezar a hacer. Bien, bioresonancia, esa es la palabra mágica. Cuando hablamos de bioresonancia hablamos de frecuencias, de energía, de equipos electrónicos que ayudan a pronosticar, no a diagnosticar, mis amigos. Recuerden que hay un descargo de responsabilidad al inicio de esta presentación. No se diagnostica, se pronostica, que es diferente. El diagnóstico lo hace una clínica, un médico certificado, con un montón de protocolos, de equipos, de exámenes, en fin, todo muy válido para diagnosticar y darse cuenta cuando ya la enfermedad se materializó y muchas veces cuando ya es demasiado tarde. Eso es lo triste de la historia, eso es lo triste de cómo en la medicina occidental, la de Europa y de América, se ha utilizado esta enorme herramienta, la bioresonancia magnética, la bioresonancia cuántica, cosa que los soviéticos, los chinos y los japoneses ya la han venido utilizando de otra forma, adelantándose a los acontecimientos y diciéndole a la gente, previniéndole a la gente, ¿okay? Diciéndole a la gente, oye, vas para allá en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 5 años. Si sigues como vas, comiendo lo que estás comiendo, con la falta de ejercicio, con ese trabajo que tienes, con ese empleo que estás siguiendo, con esa actividad profesional, si sigues así, mira en 5 años, en 3 años, en 2 años, para dónde van tus órganos, tu cuerpo, tu sangre, tus sistemas. Bien, aquí una tabla comparativa que habla por sí sola, ¿no? La tecnología de bioresonancia hospitalaria, cómo se usa, el mapeo, estructura, anatomía, ¿ok? Patología ya establecida, cuando el daño ya es visible, cuando la enfermedad ya está allí, muchas veces ya es muy tarde, ¿ok? Versus la bioresonancia cuántica, como se usa en Oriente, como lo usan los japoneses, los chinos y los rusos.
¿ok? Ven la función, ven el metabolismo, ven el equilibrio energético de las células, ven la tendencia, hasta dónde va. Pueden detectar si hay estrés celular, imagínense ustedes. Con ello entonces se puede hacer prevención, nutrición, desintoxicación. ¿Qué les parece a ustedes, mis amigos? Grandes diferencias, ¿no? Vamos terminando con esta presentación, presentándoles, por supuesto, aquí al profesor Yang Wenjun, científico chino, creador de toda esta tecnología. Su propósito, un mundo libre de enfermedades. Ese fue su propósito desde hace muchísimos años y encontró respaldo, por supuesto, en las ya avanzadas tecnologías en Rusia y en Japón para poder desarrollar lo que ustedes ven aquí en pantalla, el maravilloso MagnoSeq, buscador inteligente con inteligencia artificial, con análisis biocuántico, que representa la cúspide, lo último, lo más alto en tecnología, mis amigos, en toda esta trayectoria histórica, que trasciende el análisis para convertirse en un sistema global de detección temprana y de restauración celular. Es decir, encuentra el problema con muchísimo tiempo de antelación y además te proporciona la solución desde el punto de vista preventivo. ¿Ok? Es el poder integrador de la inteligencia artificial con la física cuántica. Una maravilla de tecnología. Aquí un referente, el doctor Jerry Tennant, por favor, investíguenlo, vayan a YouTube, vayan a Wikipedia, a ChatGPT. Está en Estados Unidos, específicamente en Texas. Un visionario, innovador, educador, tal vez ya retirado en la consulta médica, pero que durante varios años ha venido impulsando la tecnología de frecuencias, todo el tema del voltaje celular. Vale la pena realmente invertir un poquito de tiempo a este señor, ver lo que tiene para decir en redes sociales. Está en Estados Unidos. Jerry Tennant, tomen nota, por favor, y sigan. Otro estudioso del tema, sin ser médico, pero sí investigador, músico profesional, investigó la música, las frecuencias, las ondas sonoras. Se adentró más hacia allá. Dijo, la música debería ser ir mucho más allá de simplemente un placer auditivo. Y tal vez, ¿por qué no? Como lo han dicho muchos en el pasado, las ondas musicales, las frecuencias musicales, llegar a utilizarlas como un medio terapéutico. Y lo ha logrado hasta el momento. Anthony Holland, por favor, tomen nota, vayan a YouTube. Tiene 2 videos bien interesantes en YouTube, de unos 30 minutos cada uno. Lo que tiene para decir ese señor, por Dios santo, no me crean, vayan y mírenlo en video y van a darse cuenta del concepto que tiene este señor y lo que ha logrado hasta la fecha, ayudando a pacientes a recuperarse con ondas musicales. Y nuestros queridos amigos, compañeros de camino, doctores Eduardo Montenegro, de Cuba, residente actualmente en Colombia y de hace muchos años en Colombia, practicando la medicina aquí en nuestro país, y el doctor Julio Martín Anaya, también colombiano, desde Villavicencio. Hace, creo, unos 3 años ya, que conocieron esta tecnología de frecuencias, particularmente pues la tecnología de Pride International. Sin embargo, ellos ya llevaban muchos años explorando, investigando y utilizando tecnología de resonancia biocuántica con otros equipos, con otras tecnologías de otros orígenes. Ya nos contarán los doctores a continuación personalmente cómo ha sido su experiencia y, por supuesto, hacia dónde consideran ellos que vamos con esta tecnología. Son ustedes dos los invitados especiales de hoy a propósito de 2 temas importantes. Bueno, el primero, desde luego el más importante, el que acabamos de mencionar ahorita, las tecnologías de bioresonancia cuántica, el MagnoSeq, el iTeraCare y la compañía Pride International, que pues nos presentan esta tecnología de hace ya 4 años en América Latina y en el mundo. Y siempre tú. Alessa nos dice, doctores, recuérdenos, ¿qué dice acá? ¿Cómo conocieron esta tecnología? ¿Cuál ha sido el testimonio más impactante que ha tenido cada uno de ustedes? Bien, sí, podríamos empezar por allí y mencionar desde luego que esta tecnología es una tecnología no de uso exclusivo para la comunidad médica, que de hecho, les decía al inicio de la presentación, en Colombia y en América Latina, estos dispositivos no son de uso médico, es decir, mejor dicho, son de uso no médico. Sin embargo, los médicos, muchos lo están usando, están encontrando una herramienta vital en ello. ¿Y por qué así? La gente dirá, pero ¿por qué? ¿Cómo? Expliquemos eso. Y yo creería que los doctores Julio Martín Anaya y el doctor Eduardo nos pueden explicar bien esa partecita aquí, porque muchos tienen esa pregunta. Muchos ya han comprado el iTeraCare sin ser médicos, algunos ya tienen el MagnoSeq, dicen, pero yo lo compré, pero yo no soy médico, necesito licencia para usarlo. ¿Cómo lo puedo usar con familiares, amigos? En fin, sin ser médico. Entonces, le retransmito esa pregunta a los doctores. Bienvenidos de nuevo y adelante.
tienen los micrófonos abiertos y los escuchamos. Podemos empezar, no sé, ¿quién levanta la mano? El doctor Julio, adelante. Adelante. Sí, bueno, Ariel, muchísimas gracias. Definitivamente, yo pues vengo manejando bioresonancia por lo menos hace unos 30 años. Yo pues pasé por el famoso Dermatron, el Dermatron que incluso aquí en Colombia lo estaba fabricando o lo fabrica todavía pues, la Universidad Juan N. Corpas. Ahí empecé yo mis estudios de posgrado y es muy interesante, pues se mide la resistencia del paso de la energía, que son 100 microvoltios que se pasan, entonces depende de la resistencia del cuerpo, pues uno interpreta y hace manejo. En el camino también nos encontramos otros que hay una serie de aparatos que ya que usted menciona lo que salió en Séptimo Día en el noticiero, pues tuve la oportunidad de verlo gracias a que me avisaron a tiempo. Y lo que pasa es que yo mismo me dejé invitar a una de esas consultas. Hay gente que comercializa la salud de una forma muy, muy terrible. O sea, yo asistí, yo fui, de hecho, me preguntaban que yo qué hacía, yo dije, yo soy médico. Pero entonces, pues aquí, a mí me atendió un señor que no sé si sería médico. Ellos cogen un aparatico que se pone la mano, y en un minuto ya hay información. Pero pues yo digo, pues la diferencia entre un minuto y 20 minutos de un Magnosig, pues es bárbara. Y yo comparaba en ese momento, me hicieron ese examen antes de que yo hubiera comprado el Magnosig y los otros equipos previos al Magnosig. El diagnóstico se demora entre 40 y 45 minutos. Entonces yo decía, pues en un minuto, ¿qué información va a haber? Y sí, es una información muy vaga. Y entonces lo utilizan es como pretexto para vender medicamentos. Y pues a la persona le dicen, usted está enfermo de esto, esto y esto y esto. Y le hacen una fórmula. A mí, ese día me dijeron que mis medicamentos valían 4.400.000 hace como 4 años. Y pues lógico que yo no los iba a comprar. Pero pues desafortunadamente a la gente le dice entregue su tarjeta de crédito y le van haciendo de una vez el compromiso y pues claro, el paciente se asusta porque cree que le va a dar un infarto al corazón o cosas de esas. Incluso en ese programa la investigación es muy completa porque muestran que ni siquiera son médicos los que actúan, o sea, aparentan, se ponen un vestido de un uniforme de médico y lo que hacen es pues decir una barrabasada de mentiras. Entonces claro, la señora va a la clínica incluso del hospital universitario y hace una investigación y el médico les dice que no, que eso no, pues que ya está bien, que no tiene problema. Entonces, ¿qué sucede con esto? Yo tengo pacientes de todos los niveles diferentes. O sea, uno no puede decir que pone el Magnosig y que si aparece cáncer en el Magnosig, de una vez el oncólogo le va a decir sí, se lo confirmo. Yo tengo una experiencia muy bonita, no es con el Magnosig, pero sí es con la tecnología soviética que usted mencionaba, Ariel, y yo a una señora en ese momento tenía 38 años, le hice el examen con Magnosig porque pues son una pareja de esposos que pues querían un chequeo y evidentemente aparece con un riesgo de cáncer de ovario y pues ellos muy juiciosos van donde el ginecólogo y le confirman el tema con una prueba de sangre que se llama el CA-125, que es un antígeno. Y entonces pues yo le hago las recomendaciones en ese momento. No había comprado el Literacare y ella me hace caso en todo el tema nutricional y de ejercicio y de descanso. Y cuando se hace un control por parte de ginecología, otra vez de examen de sangre aparece normal. Entonces volvemos a hacer el examen con el bioresonador mío y sí, evidentemente bajo. Entonces es para que nos demos cuenta que esto, pues bien llevado sirve. Lo que pasa es que como se pueden detectar cosas muy tempranas, o sea, a alguien se le dice, no, su corazón está empezando a molestar, y va al cardiólogo, el cardiólogo le hace 8 exámenes y dice, no, usted está bien, pues todavía los exámenes que hace el cardiólogo no identifican lo que identifica un Magnosig. Ese es el punto importante, el poder hacer una identificación precoz de las cosas. Entonces esa es la gran diferencia, ¿no? Yo estoy muy contento con el Magnosig. En estos, lo recibimos el 22 de diciembre, en estos ya 7 meses de uso, 8, el paciente con el que he tenido pues más contacto fue un paciente diabético y pues no es lo único que utilicé porque yo, lógico que utilizo otras técnicas terapéuticas, la homeopatía y otras cosas. Sin embargo, ese paciente pues le salvamos la pierna izquierda porque estaba hospitalizado con la única indicación era amputación de la pierna izquierda, apenas pasaba la rodilla y para abajo se le van a quitar. Y él ya la salvamos. Entonces son cosas muy interesantes porque pues han sido muy juiciosos. Yo creo que le habré hecho a él por lo menos unas 50 sesiones de Magnosig y ya además compraron el Literacare. Sin embargo, pues por razones
de dificultad en el estado de salud de la esposa, pues no habían podido ser muy prácticos en el uso diario del Literacare. Pero sin embargo, es un señor que me gusta mucho el resultado. He tenido unos resultados muy buenos, como lo hemos dicho reiteradamente, cuando en los grupos comparten testimonios, yo sí los creo porque los he visto. Con el Literacare recuerdo una señora que se estaba ya muriendo de un cáncer de páncreas, realmente se estaba muriendo y yo mismo quedé asombrado, porque yo fui a la casa, la vi, le hice su primera terapia, entonces ya me llaman y me dicen que, no, me presentaron a una familiar de ella, pues no es médica, pero es una persona que le iba a hacer el apoyo, y yo dije, no, tranquila, pues lo que quiera, me preguntan y yo sigo apoyándolos. Cuando me llaman al medio, yo dije, ay, pues esta pobre señora se murió, mentira, estaba lo más de bien la señora, y gracias precisamente a toda esta tecnología. Entonces, es muy bonito ver esos resultados tan espectaculares. Y sí, hay pacientes que logran una recuperación de muchas enfermedades diferentes y es gracias a la disciplina de cada quien, tanto del paciente como de la persona que le está ayudando, el terapeuta. Indudablemente la energía del terapeuta es muy útil. También escuché, en días pasados hicimos una reunión con un grupo pequeño, éramos 6, y hay una persona que es muy miedosa para hacer las cosas y es la que se ha encontrado con mucho en la etapa de las complicaciones usando el Literacare, pero yo digo que no es el aparato, es la energía de ella. Yo siempre he dicho que el subconsciente del terapeuta se conecta con el subconsciente del enfermo. Y de hecho hay frases que me las repiten mucho mis pacientes. Doctor, no es por nada, pero con la consulta ya me siento mucho mejor. Y uno empieza a hacer la terapia y todavía mejor, o sea, se mejoran con el compartir con uno en el consultorio y pues mucho mejor con la primera terapia. Muchos pacientes con dolor lumbar salen de la primera terapia prácticamente sintiéndose muy bien. De hecho, los que más rápido reportan mejoría son los que compran el dispositivo la segunda o la tercera terapia. Y eso es espectacular. Entonces yo también tengo, hay una conocida mía que hoy precisamente me la encontré coincidencialmente almorzando. Ella había pasado ya 2 años con diferentes diagnósticos, gastroenterólogos, de todo. Y entonces me vio a mí y me dijo, venga, y le dije, no, tranquila, vamos eso fue también en un almuerzo, le dije, vamos al consultorio, y le hice la primera terapia y quedó fascinada, se compró el Plus, incluso, el Literacare Plus. Y sí, el cambio fue brusco. Ella venía con un problema muy difícil. Es una persona que se cuida bastante en la nutrición y la respuesta fue espectacular. Con 3, 4 terapias estaba mucho mejor. Entonces, eso pues me tiene muy contento. Yo tomé la decisión desde el primer día de a todos los pacientes hacerles el tratamiento, y a veces encuentro personas pues tan escépticas que me dicen, no, doctor, no me ponga eso. Sígame poniendo las inyecciones que usted sabe poner. Pues, les da miedo el cambio. Pero bueno, eso ya es respetable. Pero podría decir que el 90% de mis pacientes tienen una respuesta espectacular. Sí, señor. Maravilloso, mi doctor. Qué testimonios tan fantásticos y esa estadística, que es lo que al final los números hablan, los resultados. 90%, eso es más que la mayoría de personas satisfechas con los resultados, mi doctor. Maravilloso. Y mi Sí, querido doctor Montenegro, ¿qué nos cuenta? Bueno, yo te diría, a partir de la pregunta que había nacido inicialmente, Sí. que muchos conocen la historia porque la he hecho en otros momentos, que yo llegué a la medicina cuántica como paciente, porque no me acababa de llegar el turno para resolver el problema de mi catarata y terminó llegándome la ceguera del ojo izquierdo primero que el turno. En esa situación, pues alguien me habló de las ondas electromagnéticas, que cuando aquello para mí era un rayo, y lo primero que dije, no hombre, no, como a mí se me va a ocurrir después de 45 años de médico, darme un rayo en el ojo que me va a coger el cerebro y me va a dejar no sé cómo, porque yo soy alguien que cuando estudiaba medicina conocí los fluoroscopios, aquellos engendros que había en aquella época con unos rayos X muy raros para ver el pulmón irradiando a la persona. Después apareció los rayos X y lo dejó a uno encantado. Después vinieron la resonancia, la ecografía, la tomografía axial computarizada, el ecocardiograma. Pues uno se quedó maravillado con aquello que había. Yo siempre que estudié medicina comprendía que había un fenómeno energético del que nadie hablaba. Yo tuve pacientes que me decían, no me puedo morir hasta que no llegue mi hijo. Y el hijo estaba en Estados Unidos. Y todos los médicos decían, mañana no amanece, pero amanecía. Y mañana no amanece, pero amanecía.
hasta el día que llegó el hijo. Cuando yo la vi abrazar el hijo y caer los brazos y quedar fallecida, pues me daba cuenta que había un fenómeno eléctrico que mientras ella mantenía esa descarga eléctrica desde su cerebro, el corazón no caía. Pero cuando ella logró su objetivo y bajó el nivel energético, falleció. Esta explicación no la tenía, pero comprendía que algo estaba pasando. Cuando yo vi que se hacían electromiografía para estudiar el comportamiento de la contracción muscular, vi que se hacía electrocardiograma para conocer cómo se comportaba la electricidad en el corazón. Cuando conocí que existía el electroencefalograma para ver ondas alfa, beta, gamma, pues me iba dando cuenta que el cuerpo era energía. Pero realmente siempre pensaba en términos de sintomatología, de análisis químicos, cuando más análisis físicos con los rayos X, las tecnologías que acabo de contar, y terminaba recetando medicamentos. Cuando conocí de este tema, decía, pues yo no creo esto. Y entonces, un día, creo que no tenía nada que hacer, o estaba descansando, y se me ocurrió comenzar a revisar la física cuántica. Y me encontré las leyes que rigen la física cuántica. Y me enteré que la física cuántica no es la física que yo estudié en la escuela, que es la física de los objetos, sino que la física cuántica es la física de las partículas inferiores al átomo. O sea, electrones, protones, neutrones, y que eso está regido por leyes que nosotros no imaginamos. Porque nosotros nos quedamos en las leyes de Newton, en la caída vertical de los objetos por la ley de la gravedad, en la acción y reacción. Pero esto es mucho más allá, pero que tampoco es visible. Uno deja caer el jabón y lo ve caer en el agua y lo ve la sondita del agua, pero uno no ve el electrón trabajar, ni el protón, ni el neutrón, mucho menos el fotón o el cuanto. Pero cuando estudié estas leyes, me di cuenta que todo esto era cierto y real, y que influenciaba tanto en los metales como en el cuerpo humano, influenciaba en todo, y por tanto valía la pena la aplicación de la física cuántica a la medicina. Y ahí, cuando conocí eso, dije, yo no tengo que aprender física cuántica, porque yo no soy físico. Lo que acabo de aprender son las bases de la física cuántica para poder asegurarle a cualquiera que eso existe y es ciencia constituida y que tiene efecto en el organismo humano. Ahí me encontré la biofísica cuántica. Cuando yo era estudiante de medicina, pues estudié biofísica cuántica. Perdón, estudié biofísica médica. Biofísica para la medicina. Pero ahora me encontré la biofísica cuántica, que me explicaba por qué las ondas electromagnéticas de terahercios hacen vibrar la célula, y la tecnología cuántica va a llevar al electrón, al protón y al neutrón, que están fuera del ciclo que deben traer, lo va a traer a donde corresponde. Y qué maravilla, pues ya me parece más serio lo que estoy estudiando. Después me encontré la biología cuántica, y ahí sí no estudié la base, ahí sí estudié la biología cuántica, toda la literatura que había. El primer libro de biología cuántica me lo regaló precisamente el doctor Julio Martín Anaya, y lo bebí con entusiasmo. Ahí aprendí por qué la célula se va a destruir cuando la onda electromagnética de terahercios la golpea en forma longitudinal. Y después estudié medicina cuántica. Y no quería creer, realmente me costaba trabajo creer la gran cantidad de testimonios que se iban produciendo. Y no fue hasta que ya realmente persuadido de tanto resultado positivo, decidí darlo en mis ojitos. ¿Y para qué voy a hacer el cuento largo? Una sesión diaria, a las 8 sesiones, logré ver la nevera de mi casa, que yo lo que veía era una nube. Y logré ver el librero de mi casa, que yo lo que veía era una nube, con el ojito izquierdo, ¿no? Con el derecho veía la nevera sin problema, la abría y cogía el vaso de agua. Pero con el izquierdo lo que veía era una nube. 8 terapias y vi la nevera. 12 terapias y vi que tenía unas pinticas en la puerta. Y dije, esos son los imanes. 15 terapias y dije, esto es una casita. Sí. Esto es una guitarrita. Sí. Esto es una manzana. Sí. Uy, estoy viendo por el ojito izquierdo. Y a las 20 terapias
Pregunté, ¿esta manzana es verde? Sí. ¿Y esta es rojita? Sí. Entonces ya estoy viendo colores. Y a partir de ahí, creí. Hasta ahí yo decía, ¿será verdad? ¿Será que sirve en mi cuerpo? Porque eso que yo decía que no era invasivo, que no tenía efecto secundario y que sí hace ese efecto, porque hace el efecto que la tecnología tiene que hacer en el cuerpo biológico, porque no solo humano, también lo hacen los animales y en las plantas. Me costaba trabajo creer que pasara en mi cuerpo. Cuando lo comprobé, empecé a hacer medicina cuántica. Y ahora, pues estoy asombrado. Estoy extremadamente asombrado porque, por ejemplo, tuve un paciente que no he estado nunca junto con él, lo atendí por el sistema de teletratamiento que yo desarrollo, recibí su historia clínica de Quito, Ecuador, la estudiamos, 86 años, deterioro total, cardiopatía severa, nefropatía severa, y de pronto empieza a tener heces con sangre, diagnostican cáncer, y el hombre acude a mí. Empezamos con el Iteraker, 3 sesiones diarias, 7:30 de la mañana, 1:30 del día, 7:30 de la noche. Al cuarto mes, alta de nefrología, alta, no consume medicamentos, tiene consulta cada 4 meses, cardiología que no autorizaba cirugía, cardiopatía ligera, autorizada la cirugía, el equipo de oncólogo que lo estudia, lo controla y lo seguía. Dijo, cáncer grado 1, regreso de grado 4 a grado 1. Proponemos cirugía. El paciente me dice, si regresé de grado 4 a grado 1, sé que iré a grado 0, pero no me arriesgo ni un día. Me opero mañana y me quito el cáncer. Y por supuesto el paciente decide y nosotros apoyamos. Y trabajamos de la mano de los médicos tratantes, respetando sus estudios y sus tratamientos. Y los complementamos y los ayudamos. Pero siempre siguiendo sus líneas. Resultado final de la cirugía, 5 horas, sin que el hombre fallara. Corazón resistió 5 horas, riñones resistieron 5 horas, extrajeron un pequeño sector del colon sigmoide y lo mandaron a anatomía patológica. Anatomía patológica no podía creer el resultado y lo demoró 3 meses. Y a los 3 meses entregó un resultado que decía: estudio anatomopatológico, masa tumoral sin actividad cancerígena. Quiere decir que el Iteraker clásico, el familiar, aplicado durante 3 meses, llevó la patología a 0 actividad cancerígena. Y los médicos tratantes dijeron, ni siquiera necesita quimioterapia. Y ese paciente está publicado en Facebook, están puestas las fotos, están los videos de él, nuestra y del equipo médico que lo operó, juntos en una sola foto. En una sola foto los 3. El equipo de cirugía que lo operó y nosotros con él. Realmente eso es la mejor prueba de que existe esa maravilla. Ahora, desde hace 6 meses que sale la maravilla del Magnusí, pues ya es algo que es un salto en las posibilidades pronósticas tan grande de que nosotros podamos saber que en una célula de una persona se están produciendo cambios energéticos que llevarán en meses y hasta años a una enfermedad. Es una maravilla que uno vea un desequilibrio energético ligero y que uno diga, si usted no se tratara, en 4 o 5 años usted tendrá estas o estas o estas o estas, o a lo mejor ninguna, porque su cuerpo resiste y no lo tiene, y lo va a tener en 8 o en 10 años. Pero qué maravilla que le podemos aplicar recuperación, reparación, y que nosotros podemos devolver el estado energético alterado a esa célula. Qué maravilla que un mismo equipo que pronostica pueda dar ondas electromagnéticas, pueda dar biofrecuencias que van a restaurar el estado energético de la célula. Eso parece increíble. Que nosotros podamos acceder a un tejido más profundo, a un grupo de 23 cromosomas
a uno de los cromosomas, a una cadena de genes, a una cadena de ADN, ver un gen, abrir el gen y poder ver la base purínica que forman el gen, adenina, guanina, citosina, eso que nosotros leíamos en los libros y nos teníamos que imaginar, porque no había cómo verla. Cuando me ha llegado una foto de ¿cómo se llama? De un microscopio electrónico, y uno podía ver una fotico del microscopio electrónico. Y ahora nosotros con el MagnuSeq ya no solo los vemos, no solo identificamos los genes productores de factor insulínico, cuando están dañados van a dar diabetes, los genes que están fallando en el proceso del corazón. Yo le decía el otro día, hablando con Alexandra, le decía, yo me hago constantemente estudios. Mi corazón está equilibrado, tranquilito. Los cardiólogos dicen retirar todo el tratamiento ya. El desorden de la medicina en este momento, pues ya todos lo sabemos bien y ha hecho que la consulta se demore muchísimo y no se ha retirado. Pero una noche se me olvidó tomar los medicamentos. Y al otro día, cuando me puse en el MagnuSeq, encontré que al no tener el medicamento, apareció en el MagnuSeq una alteración del espacio ST de mi corazón que no había aparecido nunca porque estaba tomando el medicamento. Miren qué interesante y qué sensible el equipo. Después de decenas de estudios y reparaciones, retiro un medicamento y al otro día, 8 horas después, porque eso no me lo tomé a las 8 de la noche y apareció 12 horas después, 6, 7 de la mañana, estaba identificando la alteración de ese espacio en el corazón, que para comprobarlo nada más que tuve que buscar el último electrocardiograma y ver que efectivamente en el electrocardiograma aparecía alterado el espacio ST de mi electrocardiograma. Interesantísimo. Por eso el valor que le concedo a estos equipos, como el doctor Julio, yo trabajaba con un equipo, o sea, en el Centro Holístico Internacional de Warner, nosotros tenemos el equipo Hunter. El Hunter es un equipo que es paso anterior al MagnuSeq. Tiene las mismas figuras, tiene los mismos iconos, se maneja de la misma manera, o sea, es un paso previo a que los científicos que desarrollaban la tecnología cuántica de diagnóstico y pronóstico en China, Rusia y Japón unieran todos los esfuerzos, y uno de los factores del cual partieron es del Hunter. Y también tenía el analizador cuántico, un equipo maravilloso que se lo pongo a un paciente y me da 45 informes, pero nada que ver con un MagnuSeq que en 30, 40 minutos es capaz de hacer 250 cortes del cuerpo y es capaz de emitir 12.000 indicadores del estado de salud. Es una cosa increíble. Doctor, maravilloso. Mire, tiene usted aquí una larga trayectoria con el tema de las frecuencias biocuánticas, y con lo que usted nos acaba de contar a todos, nos da esa certeza de que una persona, bueno, tanto usted como el doctor Julio Martín Anaya, con tanta trayectoria, conocimiento en el campo biocuántico, y que hoy estén utilizando el MagnuSeq, el Light Tracker, y promoviéndolo, es garantía de que estamos por buen camino, mis doctores. Aquí tengo algunas preguntas que aprovecho ya terminando. Mire, se nos fue el tiempo volando. Yo se los advertí al inicio. No se iba a alcanzar el tiempo. Aquí pareciera que hubiéramos estado solo 15, 20 minutos y resulta que ya pasó una hora. Pero antes de terminar quisiera retransmitirle las preguntas que hay por acá. En el chat dice, ¿dónde podemos ver las presentaciones anteriores? Nos pregunta Milvia. Se refiere tal vez a la del martes pasado, donde se habló... El martes la voy a subir a mi cuenta de YouTube. Ya ahora la subo a mi cuenta de YouTube. Yo les paso el link, sí. Perfecto, mi doctor. Lo pasa entonces, lo pone en el grupo, en el chat de Latinoamérica. Sí, señor. Perfecto, bueno. Y continuando aquí, algunas preguntas. La señora... Bueno, ahí para decirle, mi canal de YouTube está completico. Lo hemos publicado muchísimas veces, pero lo volvemos a poner en el chat de Latinoamérica y en el otro chat. Lo vamos a poner también en nuestro canal de YouTube. Ahí están todas las presentaciones que hemos tenido de los martes, las partes de las mías. Y bueno, ahora estamos incluyendo algunas de las que hacemos en conjunto, Julio y yo también, pero ahí hay muchísima información que se puede encontrar en ese canal de YouTube. Perfecto, mi doctor, muy claro, muy bien. Aquí Runo dice, buenas noches, ¿cuántos días deben pasar entre una terapia y otra con el MagnuSeq? ¿Se puede aplicar a una persona con un tipo de epilepsia sin convulsiones?
Eh, yo estoy usando el Magnosi a diario en el mismo paciente. Se puede, el paciente con convulsiones no tiene riesgo, se puede usar incluso de una vez. Lo que yo recomiendo es no suspender los medicamentos anticonvulsivantes mientras se estabiliza la energía del paciente. Ese tipo de suspensión del medicamento tiene que ser gradual, ¿no? Pero sí se puede a diario, todos los días. Lo ideal es hacerlo todos los días y con reparaciones amplias, no con una sola reparación, ¿no? Sí, claro, se puede. Perfecto, mi doc. Bueno, aquí un gran doctor, gran amigo desde Atlanta, Georgia, el doctor Luis Echeverry, es compatriota nuestros, colombiano. Nos dice, en mi práctica diaria como pediatra, trabajo para el Departamento de Salud en el estado de Nueva York. Con pacienticos de 0 a 5 años, estoy claramente comprometido con estos maravillosos dispositivos que ya he adquirido recientemente. Estoy claramente convencido de su efectividad en salud. ¿Se podrían utilizar de manera segura con no efectos secundarios en pacienticos a esta temprana edad? Es la pregunta. El fabricante dice que mayores de 8 años. Yo lo he aplicado en niños de 5 años. Incluso como el brazalete es muy grande, yo le pongo un frasquito de gotas de ojos en el medio para que el brazalete alcance a cerrar el velcro. Y se puede, realmente se puede. Eso no tiene ningún riesgo. Yo lo he usado en niños de 3 años incluso. Sí, yo lo he usado. Y el Iteraker también, lógico, el Iteraker se puede hacer con tiempo muy corto, ¿no? Empezar por ahí 5 minutos. En un paciente con autismo lo usé, el Iteraker, con una respuesta muy buena, excelente. Sí, Muy bien, claro. Ido, muy bien. Por aquí hay una pregunta que se nos quedaba, porque no la había complementado la señora Yolanda. ¿Cómo fue el manejo, cómo manejó el Magnosi con el paciente con diabetes? Todos Yolanda. los días. O sea, él venía todos los días a consulta y le hacíamos o sea, se prende y se deja correr todo el diagnóstico y al final se hacen reparaciones. Yo soy de la idea de hacer reparaciones y dejar todos digamos, los títulos en letras verdes. Sin embargo, cada día soy más detallista y ahora entonces no solo me conformo con que sean letras verdes, sino que estoy dejando a los pacientes con todos los ítems en uno, incluso ni siquiera en dos, en uno. Entonces, hasta eso he llegado yo. O sea, que todos en la última reparación, todos los puntos queden con uno, o sea, todos. Se necesita tiempo, necesita 3 horas, 4 horas, pero vale la pena. Sí, es muy Perfecto, interesante. perfecto. En el Muy caso bueno. de la diabetes, cuando usted encuentra el gen factor de producción de insulina, lo encuentra alterado, pues llevar al equilibrio energético ese gen va a minorar el camino con rapidez hacia la recuperación. Con el Magnusi se logra estabilizar considerablemente el gen que produce la diabetes cuando está alterado, porque ese es el gen que produce la insulina cuando está normal, pero cuando se altera deja de producir insulina y fabrica células que no, o sea, va a fabricar genes que no generan insulina y por tanto va a producir el caso de la diabetes. Ahora, hay que decir que tenemos pacientes que con una sola terapia, lo hemos publicado en los grupos, una sola terapia en la mañana, en la tarde, se han recuperado sus cifras de glucosa y en 3 meses no han vuelto a tomar, a ponerse insulina y no han vuelto a perder el equilibrio de su azúcar. Una sola terapia. Por supuesto, tenemos pacientes con 3 meses dándose terapia y vinieron a los 3 meses a regular. O sea, no se puede decir que con una terapia las personas restablecen el azúcar, porque hay quienes demoran 1 mes de terapia, 2 meses de terapia, y los tengo también de hasta 3 meses de terapia. El que llama la atención es el de una terapia, 2 terapias. Pero lo que quiere decir que sí es posible que quien tiene una gran cantidad de células inactivas, pero saludables, con una terapia puede activar esa célula y comenzar a producir la insulina o cualquier otra de los procesos que tiene. Pero confiar mucho en el Iteraker y cuando se dispone del Magnusi, el buscador máximo, que además de buscar es el único equipo en el mundo que tiene la posibilidad de reparar, de reproducir de nuevo el estado que se requiere para cuidar la salud. Perfecto, mi doc. Sí, de verdad que hemos visto muchos casos ya, particularmente con este tema de la diabetes o de, bueno, resistencia a la insulina, que también se llama, y tienen problemas con el páncreas. Sí que hemos visto casos de éxito, hombre. ¿Cómo funciona de bien esta tecnología de frecuencias en ese tipo de casos?
Por aquí Alessandra Castro nos comparte una historia. Tuve una experiencia con un caballero aquí en el Magno SIG, buscador supremo. Le arrojó indicador en negro, que es pues el punto 6 negro, que es el máximo en deterioro celular, y le apareció tanto en corazón como en el cerebro. Le indiqué que el paso que seguía era ir a su doctor y solicitar un chequeo médico. Así lo hizo y 10 días después le hicieron cateterismo cardíaco. Aclaro, no soy médico, solo le indiqué lo que decía el informe del Magno SIG. No le habían detectado. Le entiendo yo, entre líneas, que tal vez anteriormente no le habían detectado con exámenes previos, pero, o tal vez nunca se había hecho un examen, no sabía, estaba, como decimos aquí en Cali, estaba sano, no tenía ni idea de lo que tenía. Entonces, con el MagnoSig le detectan estos problemas, va ahí como a reconfirmar con su cardiólogo y efectivamente, sí, se fue de cateterismo. Imagínense ustedes. Creería yo que se puede haber salvado una vida ahí, ¿no, mis doctores? Ariel, eso que tú decías, nosotros no tenemos la cultura para tener la claridad, estamos acostumbrados a ir a hacernos análisis y a hacernos estudios. Pero hoy en día tenemos que decir, los estudios que hacemos con el MagnoSig son estudios físicos cuánticos. Pero cuando usted va y se hace una resonancia, son estudios físicos no cuánticos, son estudios físicos con tecnología radiactiva, con tecnología radioactiva, para no decir la palabra atómica. Y después usted se va a hacer estudios químicos y estudios clínicos. Y por tanto hay 4 tipos: los estudios clínicos, los estudios los estudios clínicos, los estudios químicos, los estudios físicos y los estudios físico-cuánticos. Y esos estudios se complementan. Cuando usted ve en el MagnoSig determinadas cosas, va y la comprueba con estudios físicos o con estudios químicos o con estudios clínicos. Sencillamente. Pero lo que usted tiene que saber es que los estudios clínicos, los estudios físicos y los estudios químicos pueden no revelar cosas que nosotros encontramos con los estudios físico-cuánticos. Totalmente de acuerdo, mi don. Bueno, ya terminando aquí, Leslie Cruz nos dice a cuánto tiempo se empieza a ver resultados en la salud en general con estos equipos. Nos pregunta Leslie. Eso vemos resultados con la primera terapia, como le digo, a veces depende también de la disciplina de la persona. Cuando la persona tiene buenas costumbres nutricionales, es muy rápido que recupera la salud. Hay pacientes que asumen la responsabilidad directa de cambiar, mejoran pues, el acompañamiento familiar, muchas cosas, pero con 1, 2, 3 terapias se ven buenos resultados. Lo que pasa es que es importante que la gente entienda que la salud es un complejo de muchos factores de riesgo. Hay que incidir en todos para que sea persistente la mejoría. O sea, no podemos pretender que nos emborrachamos hoy con 30 cervezas y al otro día nos hacemos el literaquer y nos va a recuperar el hígado. No, eso tampoco, eso hay que tener cuidado con todo. Correcto, mi don, muy bien. Buena analogía esa, buen ejemplo. Amanda Saavedra nos pregunta, ¿el MagnoSig detecta tumores y tamaño? Lo que pasa es que, como hace varios cortes, por ejemplo, digamos los transversales y cortes, entonces uno puede identificar en las imágenes, no es que salgan los centímetros, no hacen, o sea, en el diagnóstico, en texto sale el nombre del tumor, ¿no? Puede decir, por ejemplo, cáncer en los bronquios o en el pulmón o en el hígado. Y en las imágenes uno define más o menos el tamaño porque esas figuras en nivel 6 uno analiza en cuántas imágenes salen. Entonces, no es como lo hace el ecografista que entrega un tamaño de la glándula de 30 gramos y eso no. Pero es que, pues, vuelvo al ejemplo de la señora que me consultó, que no estaba enferma, es el ginecólogo quedó impresionado a ver que en 2 meses el antígeno del CA-125 había bajado a lo normal. De hecho, le hicieron la prueba el primer día y ya salió en 400. Y el control salió ya en 80, entonces pues lo primero que dijeron, no repitan el examen porque yo creo que fue que se equivocaron y el control del control salió otra vez en 80, entonces estamos hablando de un diagnóstico, como dice el doctor Montenegro, muy precoz. O sea, lo que pasa es que a veces la gente no interpreta o interpreta mal esto. O sea, va un señor de 50 años y le dicen, tiene ya problemas en el corazón, y va a su cardiólogo de confianza, le hace 10 exámenes y le dice, usted está sano. No es que el MagnoSig no sirva, lo que pasa es que el MagnoSig está detectando cosas mucho antes. A mí el año pasado, antes de llegar mi MagnoSig, descubrí que mi coronaria izquierda estaba en nivel 5. Y dije, bueno, listo, puede ser por estrés. Y ya a los 3, 4 meses de control ya salía normal.
yo hubiera ido donde el cardiólogo, pues, mira, tenía que dejar hasta un cateterismo cardíaco, como decía aquí Alessandra, pero no llegué a eso, pero ya lo vi el momento y vi la recuperación. Así como le mostré el martes, esta señora que es conocida, que es una líder nuestra, ella salió con un problema vascular en el cerebro, etapa 6, el causante era el adenovirus. Y ya le pasé el adenovirus, ya se mejora. Y si hacemos un control ahorita va a salir mejor, ya no va a salir en etapa 6, sino en etapa 4 o 3. Entonces todo eso es muy bonito, o sea, es interpretar los resultados a la luz de todos los conocimientos médicos. Claro que sí. Perfecto, mi Doc. Bueno, ya terminando por acá ya. Uy, hay más preguntas. Nos van a hacer quedar hasta las 10. Mentiras. Hombre, yo bromeando. Ya vamos terminando aquí. Hay alguien que dice, Valeria, ¿cómo se ingresa al chat de Latinoamérica? Bueno, la persona que te invitó a esta reunión, Valeria, te puede decir cómo ingresar a ese chat, ¿no? Te puede enviar una invitación y ya, haces parte de ese chat de WhatsApp. Cuando hablamos de chat es WhatsApp y en este chat, pues, se suben testimonios, invitaciones a los Zoom, bueno, información general relacionada única y exclusivamente con este tipo de tecnologías, de salud, de bienestar. Bueno, ya terminando, el IteraCare se debe usar, nos dice Valeria, todos los días para una persona mayor de 60 años y mayores de 7 años, nos preguntan también. Se puede usar todos los días y como hizo el doctor Montenegro, 3 veces al día. En esto las personas tienen que entender que entre más veces los use, digamos, hablando con una diferencia de 3 horas y el clásico máximo 2 horas de terapia, o sea, podemos hacer dos de 45 minutos y una de 3 diarias si consideramos que el paciente, digamos, está en una condición crítica. Y indudablemente sí se ven los resultados. Y agua estructurada no solo antes y después de la terapia, agua estructurada todo el día. Estructuren los alimentos, estructuren hasta el café que se van a tomar. Todo eso es importante. Todo suma. Perfecto, perfecto, amigo. Ya terminando. ¿El IteraCare también repara? Sí, claro que. O sea, ¿qué es lo que sucede con el Light Care? Si yo estimulo mis células, por eso yo insisto en que hay que pasarlas por todo el cuerpo. Si yo estimulo mis células, pues por donde van el estímulo, va la mejoría. Por eso, o sea, yo tengo experiencia en manejo de pacientes diabéticos desde hace más de 30 años y el paciente sí se recupera, se cura. Lo que pasa es que si yo le paso el Care por todo, hasta por la punta del dedo gordo, o sea, del pie, pues ese paciente, además de que se va a recuperar su páncreas, porque se lo debo pasar por el páncreas, por el hígado, por el intestino delgado, por el cerebro, o sea, el cuerpo es una unidad integral. Y si yo lo paso por las piernas y por la punta del dedo gordo, pues la probabilidad de que ese dedo sufra una necrosis es mucho menor y es mucho más rápido. O sea, yo quedé impresionado con uno de los colegas que fue testimonio hace 2 años o 3 años, cómo él explicaba que había recuperado la ceguera de diabetes en cuestión de 20 días. Incluso, pues él era, como es un colega que no había manejado nada de otras ramas médicas diferentes a lo que él sabía, pues estaba aterrado de que se hubiera recuperado la visión en un mes, en 20 días. Pero cuando uno trabaja otras cosas, se da cuenta y sabe que es importante. ¿Qué es lo que yo he visto? Que se recupera mucho más rápido cuando hace uno las terapias juntas. O sea, así sea dieta, así sea ayuno intermitente. O sea, se hace ayuno intermitente y terapia y la respuesta es espectacular. La fórmula perfecta. Sí, claro. Nutrición, terahertz, ejercicio. Esa es la fórmula. Bueno, Amanda nos pregunta, ¿una persona con un medidor de glucosa en el brazo se le puede colocar el IteraCare, Magnosic, IteraBio? Menos en el medidor. Sí, Julio. Sí, no, lo que pasa es que esos sensores, pues lo que recomienda la compañía es no aplicar las ondas en el sitio donde esté el sensor, simplemente. Y el Magnosic se puede utilizar. El Magnosic lo podemos utilizar. Lo que pasa es que el sensor de la glucosa no es tan sensible. A nosotros nos da temor en un paciente con marcapaso, pues que puede interferir porque, digamos, el Magnosic, pero realmente eso no. La compañía por asegurarse dice que no se use cuando tenga un dispositivo electrónico. Pero el sensor de glucosa sí se puede, eso no le va a afectar la vida del paciente. No aplicarlo en la zona donde lo tiene. Es eso. Perfecto, mi doc, muy claro. Y finalmente, Milvia Alonso dice, buenas noches, yo tengo una hernia inguinal. ¿Será que me servirá el IteraCare para prevenir una cirugía? Uy. Yo soy muy juicioso antes de esas cosas. Mire, la hernia es una debilidad de la pared. Si se utiliza el IteraCare, eso fortalece el defecto. Yo he venido, digamos, analizando diferentes casos. Una de las cosas que recomiendo en la hernia es que el paciente todos los días se acueste boca arriba y que reduzca manualmente la hernia para que no haya nada ocupando el espacio, porque
Si yo tengo un anillo, un defecto, o sea, eso es un anillo, y si tiene algo que está pasando a través de ese anillo, pues, digamos, por sentido común no hay forma de que se cierre. Pero si yo lo reduzco manualmente y dejo libre el anillo y paso el dispositivo 45 minutos o bueno, lo que sea, 10 minutos allá en el sector donde está el defecto, eso muy poco a poco se va cerrando el defecto. Sí, claro, hay que tener paciencia y hay que tener cuidado de no hacer esfuerzos, porque si la persona levanta un bulto, pues vuelve y sale la masa. Eso va en constancia y persistencia, pero yo considero que sí puede lograrse, sino que pues lógico que el cirujano lo cierra en 5 minutos, pero el dispositivo es con paciencia y persistencia, pero sí se puede lograr. Perfecto, quedó muy claro. Y ya terminando entonces, dice aquí Valeria, una persona que quiere iniciar entre Itraquer y Traballo, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál tiene mayores beneficios? El Eso cada... Literaker es muy práctico. El Literaker es muy práctico. El Literaker, mientras el Literabayo, solamente usted le puede dar por la planta de los pies y la energía se va a distribuir por todo el cuerpo. El Iteraker, usted puede controlarlo y dirigirlo hacia los lugares específicos que a usted le interesa. Pero los dos son una tecnología extraordinaria y lo que más uno recomienda es compleméntelas. Pero si tiene que escoger de una de las dos, el Iteraker es un elemento práctico y de garantía absoluta para cualquier caso. Lo que pasa es que hay que cogerlo con la mano y trabajarlo. Mientras que el iTerabio permite sentarse a ver televisión o a leer un libro mientras usted se da la terapia. Esa es una maravilla. Y ambos se complementan maravillosamente bien. Sí, mi doctor, cada quien tendrá su equipo favorito. No falta el que diga que no se baja del MagnoSig ahora que ya lo tiene. En fin, las experiencias son maravillosas. Todos los equipos, desde luego, nos ayudan con frecuencia, nos ayudan a regular. Y la invitación es que arranques con lo que tienes, con lo que está disponible para ti. Les quiero dar una opinión muy personal, no en calidad de médico, porque no lo soy, pero sí, hombre, a partir de la experiencia que hemos tenido durante estos últimos años y ahora con el MagnoSig, lo primero sería que ustedes, los aquí presentes, sus familiares, amigos, invitados, asistieran a una sesión de chequeo, de escaneo o scanning, como le queramos llamar, con el MagnoSig. En mi opinión muy personal, como para tener una idea, ¿no?, de cómo estamos funcionando, sería lo primero. Y hay muchos ya aquí en el chat que tienen el dispositivo, por supuesto, entre ellos los doctores Julio Martín, el doctor Eduardo, desde luego nosotros aquí en Cali, en la oficina de Cali, también tenemos el MagnoSig. Y hace 8 días estamos hablando, justamente le dimos el espacio a los presentes que tenían o que tienen MagnoSig o incluso el iTracker y que están dispuestos a prestar ese servicio, hombre, que nos dijeran sus nombres, dónde están, sus teléfonos y por supuesto esta vez la oportunidad también, quienes estén en este chat, que tengan esa disposición, incluyendo desde luego los doctores Julio Martín, el doctor Eduardo. Bueno, el doctor Julio Martín está en Villavicencio, el doctor Eduardo Montenegro está en Bogotá, sin embargo sé que el doctor Eduardo va mucho a Medellín, creo que ha ido a Bucaramanga, que a Cali viene. Mi doctor, ¿usted cómo hace para repartirse de esa forma? Viajamos. En fin, pero igual nos pueden contactar y ustedes pueden poner aquí sus teléfonos en el chat. Amanda también dice, yo tengo el MagnoSig hace una semana, estoy aprendiendo a usarlo. Muy bien, Amanda, te felicito. Primero hay que prepararse, tampoco se requiere una larga carrera, pues semestres para aprender a manejar el MagnoSig. Afortunadamente es un equipo que es fácil de usar, una pantalla, hay que aprender a darle clic a los botones, prácticamente la inteligencia artificial hace todo el trabajo. Por fortuna, no tenemos que complicarnos, no tenemos que tener formación en medicina. Ahora los que ya la tienen, magnífico, van a años luz de distancia, de ventaja, desde luego. Amanda dice que está en la Florida. Maravilloso, Amanda, maravilloso. Aquí hay mucha gente que cada 8 días nos acompaña. Pon tu número telefónico, por favor, Amanda, para aquellas personas que quieran a futuro ir a hacerse una valoración contigo. Mis amigos, podríamos quedarnos aquí 1 hora más, 2 horas más. Mire, 74, 75 personas sostenidas, no se nos ha ido uno solo. Ya llevamos más de 1 hora y 20. Esto está maravilloso, siempre que están los doctores acompañándonos en este espacio. Todo se vuelve maravilloso, interesante el espacio y se nos va el tiempo volando. Milvia finalmente nos dice, bueno, Álvaro Quintero, lo tengo en Medellín. Por favor, miren, no voy a leer todos los datos aquí porque son bastantes números telefónicos. Por favor, vayan al chat, miren, tomen un pantallazo allí, una captura de pantalla, una foto. Milvia lo tiene. Dice, yo cuido a un paciente con secuelas de hidrocefalia y mielin meningocele, Dios mío. Vejiga neurogénica, pies equinovar. Bueno, quedó con discapacidad física y no controla esfínteres. ¿Se puede ayudarle con el iTracker para su evaluación? Yo ya tengo el iTracker morado. ¿Okay? Muy bien hecho, Milvia. La pregunta es que si se puede hacer la evaluación.
¿Qué dicen ustedes, mis Sí, doctores? sí, claro, le puede hacer la evaluación con el Magno, sí, claro, no hay problema. Perfecto, muy bien. Y por O, supuesto, o tiene alguna válvula electrónica en el cerebro, ¿no? No, aquí no lo dice, solo con no. secuelas de hidrocefalia, nada más. No dice que tenga No, válvulas ni si, nada por el si estilo. tiene válvula electrónica, mejor no usarlo. Porque Correcto, muy bien. válvula hacking, que entre otras cosas es de un colombiano el que diseñó esas válvulas. Wow. Entonces, en ese caso, si no. Si es de la válvula de la manguerita que sale, sí se puede. Es más sencilla esa válvula. Perfecto, bueno. Mi querida amiga Claudia García está en Zipaquirá también. Aquí nos está dando su número telefónico para aquellas personas que nos acompañan aquí de Zipaquirá o, bueno, de Cundinamarca, pueden viajar hasta allá. Y Claudia, que ya está entrenada, capacitada en el manejo del dispositivo, MagnoSig les puede entregar ese servicio de evaluación. Mis amigos, si no paramos de hablar aquí, nos quedamos hasta las 12. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí por hoy. La invitación para que nos acompañen nuevamente el próximo martes, 8 de la noche. ¿Qué tal, mis doctores, si nos adelantan algo? ¿Qué Eh, nos van No, a compartir? Tenemos un gran invitado que nos va a hablar de la física cuántica. Wow. Entonces, Bueno, vamos toca. con él. Sí. Eso va a tener sala llena, va a tener que la gente entrar desde las 7:30. Sí. O tal vez retransmitir, que se puede, en directo también en simultánea por Facebook o por Ah, YouTube. sí. Para Ah, cuando sí. llegue la sala, nos vamos a YouTube. Lo vamos a hacer. Bueno, listo. Perfecto, mis doctores. Muchísimas gracias. Los dejo a todos los invitados. Muchísimas gracias por su compañía y nos vemos el próximo martes, 8 de la noche. Un abrazo fuerte para todos y Gracias. síganse cuidando. Vamos muy bien. Bueno. Hasta la próxima. Chao, chao.